Paz de Cristo, mis hermanos. Amén. Bueno, vamos a tomar en cuenta las necesidades que presentó la hermana Edna para el término del culto. ¿Sí lo tienen prendido, hermano? Gloria a Dios. Permítame, hermano. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con el tema que estamos viendo, tiempo de matar. En la palabra de Dios estamos viendo ese aspecto en el plano espiritual. Y los invito para que vayamos a San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Amén. En la predicación pasada concluimos el culto y la predicación con una enseñanza que el Señor le dio a sus discípulos en aquel entonces acerca de lo grave y lo peligroso que es enojarse contra el hermano, y no nada más contra el hermano, contra cualquier persona. Ahora Amén. vamos a ver otra enseñanza del Señor Jesús en San Juan capítulo 10, versículo 10 solamente. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Tome su asiento, gloria a Dios. El énfasis del versículo es el punto que estamos viendo sobre tiempo de matar. Y aquí tenemos nosotros en las palabras del Señor Jesús cómo vienen dos vamos a decirlo encargados de una misión a este mundo completamente contrarias, completamente diferentes. El Señor les ha venido explicando a los discípulos, les ha venido hablando sobre lo que vienen siendo los ladrones y salteadores. El pueblo de Israel, con base en las promesas que Dios le dio a Abraham, de que de su descendencia iba a venir uno que iba a dar bendición universal a toda la humanidad. Y esto se perfiló con más claridad después con el rey David, y con base en esas promesas, entre otras, que los judíos tenían muy dentro de su corazón, lo llevaban siempre en mente, que iba a venir aquel que les iba a traer precisamente esa paz, les iba a traer esa tranquilidad, esa vida que ya no iba a ser perturbada, que los iba a liberar de la esclavitud del pecado, aunque ellos lo veían de una manera equivocada. Pero el Señor, tomando en cuenta este sentir y esta esperanza que el pueblo albergaba y que no alcanzaban a ver, ellos que ya había llegado ese Mesías que ellos estaban esperando, y que lamentablemente
mis hermanos, pues estaban ellos todavía incrédulos, principalmente los líderes religiosos y las autoridades políticas. Y el Señor les ha venido recordando las palabras de los versículos anteriores, que antes de Él ya habían venido quienes ostentaban ser aquel enviado de Dios que ellos tanto esperaban, pero que lamentablemente solamente habían sido ladrones y salteadores. Indudablemente que el Señor se estaba refiriendo aquí a todos aquellos desquiciados mentales, pudiéramos decirlo, porque es completamente correcto atribuirle esos calificativos a una persona que pues se ostenta como el Salvador del mundo. Y antes del Señor habían venido varios, pero el Señor les está diciendo que solamente habían sido ladrones y salteadores, pero que afortunadamente su testimonio los delataba y no fue mucho lo que lograron ellos confundir al pueblo. Sí hubo quienes lo siguieron, pero prácticamente la mayoría, dice, no les prestaron oído. Ahora el Señor, cuando hace énfasis, ahora ya no de una manera plural, como lo menciona en el versículo 8, refiriéndose a ladrones, refiriéndose a muchos. Ahora en el versículo 10 solamente se refiere a uno. Y de alguna manera les está diciendo que aquellos que vinieron antes, ostentándose como el Mesías, como el ungido, dice, venían ellos pues prácticamente dejándose dominar por que está mencionando y que lo describe con el calificativo de ladrón. No se está refiriendo a un ladrón común y corriente, se está refiriendo al mismo Satanás. Usa tres, vamos a decirlo, elementos para lograr dañar al ser humano. Y el Señor los menciona como hurtar. Es la especialidad de todo ladrón. Hurtar es una manera de decir robar. Y el ladrón, pues es su especialidad. ¿Cómo roba Satanás? Él no lo hace como lo hacen los ladrones literales, aunque también se la maneja por ese lado. Pero su especialidad es robar o hurtar algo mucho más valioso, infinitamente más valioso que las cosas materiales. Y acá viene a mi memoria en Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador. El Señor hace alusión a esto.
capítulo 13, ahorita regresamos a San Juan otra vez, hermanos. Dice, versículo 18 y versículo 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí el Señor, ahora a aquel ladrón de San Juan 10, le está dando un calificativo, aunque diferente en palabra, pero que es el mismo, el malo. ¿Qué es lo que hace? Arrebata, que viene siendo lo mismo que hurtar o robar. Entonces, la especialidad de Satanás no es tanto que robe cosas materiales, también lo hace, repito, mediante todos aquellos que se prestan para conducirse de acuerdo a los planes de Satanás. Pero aquí nos está diciendo que lo que arrebata, hurta o roba es la palabra. Aquí el Señor dice la palabra del reino, que viene siendo lo mismo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Es su especialidad. Lo hace de diversas maneras. Una de ellas, la distorsiona, la adultera, y con eso que haga ya la está desvaneciendo de los corazones y la roba. Pero también con eso está robando muchas otras cosas más. Sabemos que la palabra de Dios, cuando llega y que el ser humano la aprecia, la toma en serio, la valora, con ello se vienen un sinfín de bendiciones. Se viene la paz. Se viene lo que el Señor Jesús dice aquí también en la segunda parte de San Juan. Volvamos a San Juan capítulo 10. Viene esa vida abundante. La expresión para que tengan en abundancia vida abarca dos aspectos principalmente, mis hermanos. El primero, que realmente cuando la persona acepta con gozo, con fe, la palabra de Dios y la recibe como si el mismo Señor estuviera hablando literalmente, entonces es cuando le encuentra verdadero sentido a la vida, para que tengan vida. No se está refiriendo el Señor específicamente a esta vida literal, porque ya la tenemos, ya Él nos la dio. El Señor no viene a los que ya están en las tumbas, viene a los que estamos nosotros aquí con vida. ¿Ya? Y es cuando realmente, al menos yo, es cuando le encontré sentido y sabor verdaderamente a esta vida. Bien. Y la expresión para que la tengan en abundancia, sabemos nosotros, hermanos, que una de las características de esta palabra abundancia es que hay lo suficiente para que no se agote. Tenemos abundancia de
ropa, de comida, de calzado. Entonces, ahí está. Y no se va a agotar. Pero cuando el Señor dice, refiriéndose a la vida para que la tengan en abundancia, que vamos a sentir nosotros que eso no se nos va a acabar. Hay un corito que me viene a la mente, mis hermanos, y que por cierto yo lo cuestiono. Ese corito que dice: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y es cierto eso. El gozo, el Señor Jesús me lo dio. Pero el corito también dice: y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Ahí sí yo no estoy de acuerdo. Porque a miles el mundo les ha quitado el gozo, les ha quitado la paz, les ha quitado ese anhelo, esa visión de llegar al cielo, ¿sí? Y de una manera tan fácil, tan sencilla, que no se ocupa mucho. Entonces, es probable que después de esto ya no vamos a cantar con mucha convicción ese corito. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Sí. Y a mí ha estado a punto de quitármelo muchas veces. Y por la gracia misericordiosa del Señor, no me lo ha podido quitar. Pero sí, lo ha trastabillado. Bien. El énfasis del versículo, estamos creo en San Juan 10:10. Es y matar. Estamos viendo este punto en el aspecto espiritual. Obviamente que Satanás no queda tranquilo del todo hasta que no ve a un ser humano que muere físicamente sin haberle entregado su vida al Señor. Sí. Pero antes de eso, Él interviene de diferentes maneras y mata espiritualmente a las personas, induciéndolas, engañándolas para que desobedezcan los requerimientos de Dios. Creo que uno de los mejores ejemplos, mis hermanos, de esto lo tenemos desde el principio de la creación de la humanidad. ¿Cómo es que Adán y Eva indudablemente que vivieron durante un lapso de tiempo que nosotros no conocemos, porque la palabra de Dios no nos lo revela, pero sí estamos seguros y podemos afirmarlo contundentemente, que Adán y Eva vivieron tranquilos, felices, con una vida abundante allí en el huerto del Edén. Hasta que llegó aquella serpiente astuta, que es el mismo Satanás, y empezó con sus artimañas, con sus maquinaciones, y sedujo a Eva para que desobedeciera el mandato de Dios. Cuando logró que ella llevara a la práctica ese desacato de Dios: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Satanás lo sabía, ¿sí? Y por eso se acercó a la mujer y la indujo a que desobedeciera, presentándole alternativas aparentemente mucho mejores que las que Dios les había o le había dado. Nada más, no comer. Pero cuando
Eva y Adán, o Adán y Eva, comieron, ahí prácticamente, y no porque tenga un poder en él mismo este ser espiritual de maldad, sino que Dios se lo concede, se lo permite, mató, vamos a decirlo con esta expresión, mató a Adán y a Eva, pero no literalmente, sino espiritualmente. La muerte espiritual es esa separación de Dios. Por eso, el apóstol Pablo, cuando les escribe a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, les dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente, no literalmente. A todos nos pasó eso. Entonces, detrás de todo esto, mis hermanos, si nosotros, si quizás logremos, aunque a veces no es fácil, porque yo he dicho una y otra vez que el punto divisorio entre la niñez y la juventud, solo Dios lo conoce. Nosotros no podemos conocerlo. Si quizás pudiéramos aventurarnos de decir, este joven o esta joven, por lo que nuestros ojos alcanzan a ver, ya no tiene esa justificación de la niñez. Pero son meras suposiciones humanas. El que conoce en realidad ese punto de separación es el Señor. Pero hermanos, yo vagamente, como borrosamente, yo he volteado hacia atrás y pues recuerdo cuando empezaron a llegar aquellos pensamientos, porque yo miraba a mi padre, a mis tíos, a otros varones ya casados de edad, que se emborrachaban, por ejemplo, que tomaban, y que al parecer eso era algo muy normal. Y me atacan los pensamientos. Pues tú también, pruébale. Recuerdo la primera vez, eso sí lo recuerdo muy bien, porque nos salimos allá afuera del rancho, yo y un hermano, mi hermano mayor y otros, una bolita que andábamos ahí, y traíamos una bolsa o un cartón con cervezas. Y yo recuerdo que fue la primera vez que yo probé lo que era la cerveza. Y se me hizo tan mala, tan amarga, tan desagradable, que pues dije, ¿cómo es que se ponen a tomar esto? Pero esa es la primera vez. Pero no crean o no creamos que Satanás ya se queda muy a gusto y ya va a decir, no, este definitivamente ni lucha le voy a hacer ya, no le gustó. No. Él le sigue. Afortunadamente no logró, digo afortunadamente porque no me dio por ahí gran cosa. Pero hermanos, a los que no nos indujo de una manera, nos indujo de otra manera. Los pensamientos, y ahorita voy a ir a otro punto más para a seguir haciendo alusión de esto, matar. Aquí
es Satanás el encargado de matar como una de sus principales actividades, de sus principales encomiendas aquí sobre la tierra. Matar espiritualmente, y lo hace de diferentes maneras. Ya vimos allá que arrebata, que roba la palabra de Dios, y también lo hace engañando a la persona para que no le haga caso a la voz de Dios. Pero hermanos, esto vamos a decirlo, si acaso cabe la afirmación, en la gente que no se ha comprometido con el Señor, esto es de lo más normal, pero lo triste es cuando esto lo hace en un creyente. Esto es mucho más lamentable. Matar espiritualmente, vamos a decirlo de alguna manera. Adán y Eva venían siendo creyentes, ¿sí? Creyentes fieles en el Señor, hasta que les llegó el ladrón y los mató mediante el engaño. Ahora vamos a Romanos capítulo 7. Y creo que aquí nos va a ocupar el tiempo restante de esta predicación. Romanos capítulo 7. Hay un contexto que quiero verlo porque están íntimamente relacionados estos versículos. Eso es un contexto del versículo 7 al versículo 13. Pero el énfasis está en el versículo 11. Romanos 7, del 7 al 13. Dice así: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hermanos, quiero aprovechar el tiempo restante de esta predicación para tratar de que entendamos con más claridad estas palabras del apóstol Pablo. Es una paradoja. La paradoja viene siendo aquello que aparentemente no concuerda con lo lógico, como que no encaja dentro de lo normal. Eso es una paradoja. Algo que parece contrario
a lo que se quiere decir o lo que se está diciendo. ¿Por qué estoy diciendo yo esto? Porque el apóstol Pablo está mencionando aquí expresiones acerca de la ley. Y está afirmando que la ley es buena. Pero por otro lado está diciendo que fue mediante esa ley por la cual vino el pecado a su vida y lo mató. Aquí el apóstol Pablo prácticamente nos está descubriendo su vida. Y nos está diciendo, mis hermanos, que hay un peligro muy grande cuando nosotros no tratamos de tomar las cosas de Dios conforme a sus propósitos. Él está diciendo que sin la ley, el pecado está muerto. En otras palabras, sin la ley no hay pecado. Creo, mis hermanos, quiero hacer alusión a algún aspecto de esta vida terrenal para tomarlo como referencia y que esto nos conduzca con más claridad a esto que estamos viendo aquí. El apóstol Pablo nos está diciendo prácticamente, implícitamente, que la ley es la que produce el pecado. Y de alguna manera esto es cierto, pero tenemos nosotros que entenderlo como es, para que no caigamos en el error de pensar que la ley es mala, porque él está diciendo aquí de ninguna manera no, la ley es santa, como si estuviera diciendo, es la misma voz de Dios, es como si escucháramos la misma voz de Dios en la ley que le dio a Moisés. La ley es justa. Este término, esta palabra quiere decir que la ley nos revela y nos dice lo que se le debe dar a Dios y lo que se le debe dar al ser humano. La ley nos dice exactamente la relación o cómo debe ser nuestra relación para con Dios y cómo debe ser nuestra relación para con nuestros prójimos. Eso lo encontramos en el término justa o justo. Y la ley es buena, dice el apóstol Pablo. 3 términos: santo, la voz de Dios; justo, darle a Dios lo que le corresponde y al ser humano lo que le corresponde. Es buena. ¿Por qué? Porque mediante la ley Dios procura nuestro bien supremo. Mediante la ley Dios lo que quería para el pueblo de Israel era un total bienestar. Lo que Dios pretendía mediante la ley para el pueblo de Israel es que fuera gente buena. Mediante la ley, Dios lo que quiere es hacer buenos a los hombres y a las mujeres, aptos para caminar con Él. Bien, pero ¿de qué manera la ley produce el pecado? Dije, voy a tomar una referencia de la vida terrenal. 1 o 2, no sé. Creo que con una bastaría. Todos conocemos, por ejemplo, el fútbol. El fútbol que juegan en México. Fútbol, soccer le dicen. Bien.
Quizás, mis hermanos, en un tiempo ancestral, cuando este deporte empezó a jugarse, quién sabe, no sé si haya por ahí algún dato que nos diga cuándo y dónde empezó a practicarse este deporte. Se dice que en Grecia prácticamente tuvieron orígenes todos los deportes que hay sobre la tierra. Bueno, eso es lo que se dice. Pero en cuanto al fútbol, nosotros sabemos, o cuando menos los que no sabían ya lo van a saber. Y hermano Salomón, yo sé que él ya lo sabe, que cualquier integrante de los dos equipos que están contendiendo, excepto el portero, pero cualquier otro integrante de los dos equipos que toque la pelota con la mano, es una falta. Es una falta que se castiga con una decisión del árbitro, ya sea un penalti o de alguna otra manera. Pero puede ser que durante algún tiempo corto, mediano, largo, se estuvo jugando ese deporte y no era falta tocarla con la mano. ¿Por qué no era falta tocarla con la mano? Porque no había reglas que definieran o que designaran que es falta tocarla con la mano. Y como no había ningún reglamento que regulara eso, pues los jugadores indudablemente que llegaban a tocarla con la mano y no pasaba nada. Seguía la pelota por el campo y a seguir jugando, ¿no? Pero llegó el momento en que las organizaciones o las autoridades decidieron ya calificar como falta que un jugador toque con la mano la pelota en el tiempo del juego. Y de allí para acá, entonces eso ya es una falta. ¿Qué es lo que le dio vida a, vamos a decirlo, a esa falta? No es un pecado. Dije que iba a tomar un ejemplo de la vida terrenal. Lo que le dio vida precisamente, y que antes no lo era, pero ahora sí lo es que se estableció un reglamento que dice que es falta tocar la pelota con la mano. El apóstol Pablo menciona aquí una palabra, codicia. Este sí es pecado, codicia, ¿no? Pero él no sabía lo que era la codicia cuando no tenía ley. Y aquí esto se puede entender cuando él era niño. No había ley sobre él porque él no conocía la codicia. Pero cuando conoció que la ley estableció o señala como pecado la codicia, dice, ahí fue en donde yo conocí lo que era la codicia. Antes no lo conocía, ahora sí sé lo que es la codicia. Anhelar, desear, tener algo que no nos corresponde, algo que es de otros. Entonces, así como los estatutos o los reglamentos señalan las faltas, así la ley señala el pecado. Pero lo señala no para que se practique, sino para que no se practique. Así, para eso lo designó el reglamento en el fútbol, para que no tocaran ya la pelota con la mano los jugadores.
Pero ¿qué es lo que pasa? Tarde que temprano la tocan. Y ¡pum! Le pita el árbitro y a imponerle una sanción. Pues así también, cuando cometió el pecado de la codicia, el apóstol Pablo, porque él se está poniendo como ejemplo, ¡pum! Le pitó el árbitro, que es el Señor, y le sancionó. ¿Cómo? Aquí está definiendo el pecado como si fuera un ente pensante, un ser vivo, un ser que actúa con raciocinio. Y dice que vino, pero ¿cómo es que vino ese pecado? Pues mediante el mandamiento, porque antes de que no hubiera mandamiento no había codicia. Sí. Pero cuando vino el Señor y dijo, no codiciarás, ahí está, de alguna manera, la ley dándole origen a ese pecado de la codicia. Puede ser, hay muchos: no matarás, no adulterarás, no fornicarás, etcétera. Entonces, esta es una de las maneras, pero hay otra que es mucho más peligrosa. Y esta es la que viene y mata. Miren, una de las cosas misteriosas, pudiéramos decirlo, o como pudiéramos llamarle también, que nos atraen, que nos fascinan en la vida, estoy hablando en general de toda la humanidad, son las cosas prohibidas, la tentación por lo prohibido. Esto, mis hermanos, también ejerce una fuerza sobre nosotros como creyentes. No vamos a decir que no ejerce, claro que sí ejerce, pero tenemos la armadura de Dios, que es la que no nos deja quedar a merced o esclavizarnos a esa fuerza que trata de seducirnos hacia lo prohibido. Y creo que de alguna manera podemos otra vez remitirnos al Edén. Cuando Adán y Eva vivían tranquilos, sin perturbaciones allí en el Edén. ¿Por qué? Porque estaban ellos guardando el mandamiento de Dios. ¿Cuál era el mandamiento? No comerás. Vamos a decirlo con estas palabras así sencillas, pero ya sabemos todo el mandamiento. Nada más, no comerás. Y tranquilos ellos ahí. No sentían miedo, no sentían vergüenza, no sabían que estaban desnudos, o cuando menos de una manera pecaminosa, hasta que vino el que el Señor le llamó ladrón allá en San Juan 10:10. ¿Y qué es lo que hizo, mis hermanos? Y aquí es en donde quiero que entremos para comprender las palabras del apóstol Pablo aquí. Tomó el mandamiento. ¿Qué decía el mandamiento? No comerás. Lo tomó el mandamiento. Tomó una cosa buena. El mandamiento es bueno, es santo y es justo, dice el apóstol Pablo en el versículo 12. Tomó una cosa limpia, buena, santa, porque proviene de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo con el mandamiento? Le pegó una retorcida, lo distorsionó y se lo presentó atractivamente, seductivamente, y la empezó a hacer que sintiera
una fascinación o una fuerte atracción hacia lo prohibido. Por eso es que yo les dije, mis hermanos, que una de las cosas misteriosas o contradictorias de la vida del ser humano es la atracción a lo prohibido. Y digo, esto también ejerce dentro del pueblo de Dios. Tan así, ahorita continúo con Eva, tan así que yo personalmente he conocido pastores, ya no voy a decir yo, hermanos que solamente forman parte de la congregación en el sentido de que no tienen responsabilidad en alguno de los ministerios de la iglesia. Dicho esto con todo respeto, sin ningún fin de menosprecio, claro, porque en la iglesia hay de todo. Bien, pastores que sintieron atracción por lo prohibido, por una mujer ajena que no era su esposa. Si la atracción se sintiera y debe sentirse por la esposa y la esposa por el esposo, esto es bueno, esto es saludable y es aprobado por Dios. El libro de los Proverbios, los primeros capítulos nos hablan bastante de esto. Pero, ¿qué es lo que hace el pecado? Tuerce la palabra de Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, nos dice Hebreos. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Ese concepto de la palabra de Dios, honroso, lo distorsiona, lo tuerce y dice, pero aquella está más bonita. Y esto es una realidad. Y empieza a sentir atracción por lo prohibido hasta que se pelan, se van. Viene la separación, viene el divorcio. Y no estoy exagerando, les digo, he conocido casos personalmente, esto no me lo han platicado, tanto aquí como en México. Ahora, ahí les va. A donde quiero llegar, noten que no estoy haciendo énfasis exactamente en versículos así tanto. ¿Por qué? Porque quiero, mediante esta explicación, que cuando leamos otra vez estos versículos, le tomemos el sentido correcto de esto que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Que vino el pecado mediante el mandamiento, lo engañó y lo mató. Vino Satanás y le dijo a Eva, voy a continuar con Eva. No es cierto, le dijo. No es cierto que es malo que comas de ese árbol. Todo lo contrario. Es de lo mejor. Mira, cuando tú llegues a comer de ese árbol, vas a sentir una diferencia que nunca, una experiencia que nunca la has sentido en tu vida, porque te vas a sentir como Dios, y Dios no quiere que tú seas como Él. Todo esto está implícito en la insinuación que Satanás le hizo allá en Génesis 3. Entonces, de ahí en adelante, el mismo mandamiento que era para vida, Satanás llegó y le pegó una retorcida y se lo presentó distorsionado. Y de allí en adelante, nos dice
la palabra de Dios ahí en Génesis 3, que ahora miraba aquel árbol, dice, con codicia. El hecho de que el árbol fuera prohibido lo hacía más atractivo. Esto opera en todos los aspectos de la vida. Por eso hay tanta ruina en la humanidad, tanta tragedia y en muchas familias que han profesado un cristianismo que tarde que temprano, porque se tenía la convicción, como dice la palabra de Dios, no hay divorcio, no, puede haber separación en casos muy extremos, muy especiales. Tampoco va a ser una puerta de salida o de escape para el hermano, para la hermana, no. Esto es cuando el cónyuge o la cónyuge es inconversa o inconverso. Pero se tiene el concepto santo y limpio de la ley. No hay divorcio. Pero entonces, ¿por qué muchos matrimonios cristianos se han divorciado? Y no estoy hablando de matrimonios que nada más andaban jugando a las iglesitas. No, no, no. Inclusive menciono hasta matrimonio de pastores con sus esposas divorciados. ¿Por qué? Porque Satanás vino y lo distorsionó el mandamiento o la palabra de Dios. Le dijo, es que aquí ya no encuentras tú la felicidad. La felicidad vas a encontrar con aquella que está más bonita que tu esposa. O a ella le dice, con aquel que está más guapo que tu esposo. Y le pega la retorcida al mandamiento. Usa lo limpio, lo santo, lo puro. ¿Para qué? Para matar. El pecado, vamos a decirlo así, porque el apóstol Pablo viene diciendo el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Vamos a usar este lenguaje del apóstol Pablo. El pecado es tan letalmente peligroso que usa lo más limpio, lo más puro, lo más santo que Dios nos ha delegado para convertirlo en lo más sucio. Puede usar la amistad más limpia, más sincera que puede haber, y la cambia en sentimientos adúlteros, fornicarios, torciéndola. Notemos cómo opera el pecado. Es altamente peligroso, mortal, y tenemos que detectarlo. Puede usar, ¿qué otra cosa pudiéramos decirlo, mis hermanos? Puede usar los sentimientos más limpios, más sinceros, y puede transformarlos en celos mortales. Ese es el peligro letal del pecado, por el cual viene y mata, pero tomando algo limpio, algo santo, como lo es la palabra de Dios. Por eso el Señor le llamó ladrón, ¿no? Y sus objetivos es hurtar, matar y destruir. Ahora, póngase algo en el plano de lo prohibido, y generalmente va a haber excepciones especiales, pero en lo general se hace más atractivo. Cuando los gobiernos, por determinadas circunstancias, decretan medidas restrictivas
Vamos a decir, por ejemplo, en México me ha tocado que han decretado lo que se llama la ley seca para las personas que les gusta la tomada. No se puede vender, no hay venta de cerveza, ni de licor, ni nada, ninguna tienda está autorizada. Todo. ¿Y qué es lo que pasa? La gente anda como desesperada buscando, porque está prohibido. Y ya andan buscando, allá en fulana colonia hay una persona que vende a escondidas allá. Y ahí van para allá. ¿Ya? Y como que le hallan más sabor. Ahorita que está la prohibición de quédate en casa. Bueno, pues para muchos como que no pueden estar en casa. Sienten que muchos como que hasta sienten antes, si no sentían tanto, ahora que está prohibido, como que sienten más ganas de estar afuera. Así es el pecado. Toma lo bueno, lo santo y lo justo para mostrarse. Dice la parte final del versículo 13, sobremanera pecaminoso. Sobremanera pecaminoso. Y esto es muy significativo. ¿Por qué sobremanera pecaminoso? Porque toma lo limpio, lo puro, lo santo, y eso precisamente lo usa, es engañoso para convertirlo en una cosa mala. En síntesis, esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Y es lo que está diciendo, que es lo que vino y lo mató. Como él pone la codicia. Dice, cuando yo no sabía lo que era la codicia, ni por aquí me daba. Yo no codiciaba, pero ahora ya que sé que hay codicia, pues miro tantas cosas que yo sé que es malo. Pero dice que vino y lo mató. Pero no físicamente, espiritualmente, porque estamos viendo tiempo de matar en el plano espiritual. Amén. Hasta que llegó el Señor Jesucristo, entonces fue el único que pudo darle vida también al apóstol Pablo. Pero andaba muerto él también, como todos regularmente. Mis hermanos, el pecado en este sentido engaña básicamente de las siguientes maneras principalmente. La primera, nos engaña haciéndonos pensar que nos vamos a sentir realmente satisfechos o que vamos a ser realmente felices, cuando es todo lo contrario. No hay felicidad. Tarde que temprano, el pecado trae la consecuencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte. La segunda, pensamos optimistamente, equivocadamente muchas veces, que después nos arrepentimos y que Dios nos va a perdonar. Pero ese suena ridículo. El que peca para ser perdonado, es difícil que sea perdonado. Sí. Y también pensamos o nos dejamos engañar muchas veces. Esto ya no debe operar en nosotros, pero yo estoy hablando en sentido general. Nos dejamos engañar muchas veces pensando que vamos a escapar de las consecuencias del pecado y que vamos a salirnos finalmente con la nuestra. Esa es la idea consoladora, engañosa del pecado. No va a haber ningún problema, nada va a pasar. Tarde que temprano se descubre todo, principalmente
ante los ojos de Dios. Hermanos, pues el énfasis era en el versículo 11, donde está la expresión, y por él me mató. Pero dije, yo pienso que quizás no volvamos a ver esto, hay mucho que ver en la palabra de Dios, y quise aprovechar para que entendiéramos este contexto que quizás ya lo hayamos leído en otras ocasiones, pero que no le hayamos mucho sentido. ¿Cómo está esto de que la ley, siendo buena, siendo limpia, siendo santa, pues es como cabeza de puente para que el pecado entre a la vida del ser humano? Pues lo es en este sentido en que lo hemos explicado. Espero que haberme explicado como yo lo hubiera deseado, mis hermanos. Pues cerramos nuestras Biblias, el tiempo ha transcurrido, vamos a dar por terminada esta predicación y vamos a orar. Acordémonos por Rosa y por doña Chayo. Gloria a Dios.